Entonces, mi presentación va a ir sobre eso, fertilizantes de base orgánica, en la rotación trigo-girasol y ver cómo afectan estos fertilizantes a la dinámica del fósforo y a la salud del suelo, que es una de las líneas principales de mi tesis doctoral. Entonces, para poder atacar esta línea, pues en primer lugar tuvimos que ver un poco cuál es la importancia de este elemento concretamente del fósforo en el suelo, ya que es el segundo elemento más importante de la nutrición vegetal, y también tenemos un problema muy importante con el fósforo a día de hoy, ya que el 90% de los fertilizantes inorgánicos o químicos de fósforo que se utilizan provienen de un mineral que es la roca fosfórica, que es un recurso no renovable. Además, está sometida a muchas tensiones geopolíticas internacionales y está estimado que su agotamiento se produzca entre 2030 y 2050 debido a las reservas que actualmente existen. Entonces, como esta situación de agotamiento previsible puede poner compromiso a la sostenibilidad de la agricultura, pues desde hace unos años se están llevando a cabo algunas prácticas que incluyen la recuperación del fósforo presente en muchos residuos agroindustriales de distinta naturaleza, urbanos, ganaderos, agrícolas, agroindustriales, y entonces la utilización de estos residuos, aparte de aplicar estos principios de economía circular que tanto hoy en día están promoviéndose desde el Pacto Verde Europeo y otras políticas en materia de cambio climático, nos ayudan a aprovechar diferentes formas de fósforo presentes en estos productos y a aplicarlas al suelo. ¿Qué nos produce esto? Pues que se reduzca la inmovilización de fósforo en el suelo ligada a otros minerales de la materia orgánica, y que tanto estas formas de fósforo diversas como otros nutrientes presentes en estos fertilizantes de base orgánica permitan incrementar la salud y la funcionalidad del suelo. Así realizamos con esto una fertilización integral al aportar distintos nutrientes y un aporte extra de materia orgánica que en los suelos de nuestras zonas, como en Andalucía, viene bastante bien debido a que es una de las carencias que tienen, y por ello se considera que la mayoría de nuestros suelos no cumplen con los estándares de salud deseables desde cara de la Unión Europea, por ejemplo. Bueno, el objetivo de esta línea es evaluar el efecto sobre el suelo y la planta de aplicar 4 fertilizantes de base orgánica procedentes de la agroindustria como fuente de fósforo en una rotación trigo-girasol, que es la rotación de cultivo herbáceo típica que se suele instaurar en la campiña y en nuestras zonas agrícolas. Para ello se realizó un ensayo de cultivo en condiciones controladas de temperatura, humedad y fotoperiodo, donde se probó en un primer momento estos fertilizantes, y para ello se utilizaron 4 suelos con características físico-químicas variadas, incluido una variabilidad en el contenido de fósforo Olsen o fósforo fotodisponible. Estos suelos fueron los suelos rabanales, que eran suelos no calcáreos, y luego los otros 3, que eran el Cimenio Doctor Mejil y Sancho Miranda, que eran suelos calcáreos con textura arcillosa y un contenido de fósforo algo más limitado debido a este pH y al contenido en carbonato. Tenemos distintos suelos a los cuales se aplicaron 5 tratamientos. 5 tratamientos que son un fertilizante químico tradicional de fósforo, que era el superfosfato de cal 18%, y luego 4 fertilizantes de base orgánica, que fueron arqueduco compostado, harina de sangre, residuo sólido urbano compostado, vermicompost, y todo eso se aplicaron en 2 dosis, que fueron 25 y 50 miligramos de fósforo por kilo, equiparando con el fósforo. A ello se sumó para cada suelo un control, que no se aplicó nada de fósforo. Entonces, una vez tenemos los suelos y los tratamientos aplicados, se instauraron 2 cultivos, uno detrás de otro. En primer lugar se cultivó trigo y a continuación, después de cosecharlo, se cultivó el girasol, que también se cosechó. ¿Cómo lo hacemos? Pues para cada una de las combinaciones de suelo y tratamiento se establecieron 5 repeticiones, lo que dieron lugar a 220 unidades experimentales, que eran macetas que contenían 240 gramos de suelo con estos productos aplicados, y sobre que creció en primer lugar una planta de trigo y a continuación una planta de girasol. Entre ellos, cuando se cosecharon, se analizaron tanto la biomasa y el rendimiento como el contenido de nutrientes, y cuando se cosechó el segundo cultivo, que fue el girasol, también se llevó a cabo un muestreo de suelo. El muestreo de suelo de estas unidades experimentales se realizó tanto en fresco como en seco. El fresco nos sirvió para determinar la actividad enzimática de 3 enzimas diferentes, la fosfatasa ácida y básica y la beta-glucosidasa. Las 2 primeras están ligadas al ciclo del fósforo y la segunda y la tercera al ciclo del carbono en el suelo. Y luego el muestreo de seco, que nos sirvió para determinar el contenido del fósforo del suelo, su salinidad en forma de conductividad eléctrica y el pH. Bueno, pues cuando realizamos todos estos análisis, obtuvimos una serie de resultados. Yo voy a presentar unos resultados los más representativos de este ensayo,
tenemos muchas variables, pero yo creo que aquí lo más principal es, y para dos suelos, para que veamos la diferencia de lo que ocurrió en un suelo calcáreo como el suelo Sancho Miranda, que está situado en la gráfica de la zona de la derecha, y Rabanales con suelo no calcáreo situado a la izquierda, para trigo arriba y girasol abajo. Bueno, pues en primer lugar vimos que algunos tratamientos, en el caso del trigo, como harina de sangre y alperujo, no produjeron una biomasa considerable, es decir, con respecto a la no aplicación de fósforo, redujeron el crecimiento del cultivo. Esto se pudo deber a que este fósforo que estaba presente en estos productos no se puso a disposición de este primer cultivo, debido a que a lo mejor los microorganismos del suelo no les dio tiempo a trabajar lo suficiente. Sin embargo, en el segundo cultivo de girasol, en el suelo no calcáreo, por ejemplo, que es el suelo Rabanales, ya todos los fertilizantes se equipararon a la aplicación del fósforo con fertilizante químico e incluso al control que era la no aplicación. Obtuvimos con ellos, por lo tanto, una biomasa parecida o en algunos casos incluso superior, tanto para el suelo no calcáreo, que es Rabanales, como para Sancho Miranda, que es calcáreo, que está justo a la derecha de su figura B. Por lo tanto, podemos determinar que en los suelos calcáreos, con un mayor periodo de tiempo y asimilación de estos productos y la transformación de estas formas de fósforo a formas fitodisponibles, sí se incrementaron, por lo tanto, el crecimiento de las plantas. ¿Por qué puede ser debido? Pues porque estos suelos calcáreos tenían una multiplicación de fósforo inicial y cualquier input de fósforo le supuso, por lo tanto, un incremento de este elemento disponible para las plantas y se tradujo en un mayor incremento, al igual que también se produce una mayor respuesta ante la dosis. Esto con respecto a la producción. Y a continuación, con respecto a la salud del suelo, que es otro de los parámetros que queremos medir, pues utilizamos dos indicadores, que fueron el nivel de fosfatasa ácida y de fosfatasa básica. Como era de esperar, para los suelos con un pH más ácido, la fosfatasa ácida tiene una mayor presencia que la fosfatasa básica. En este caso, la subfigura A, que es el suelo Rabanales no calcáreo, la fosfatasa ácida fue mayor que la fosfatasa básica, que es la imagen, la figura C. En el caso del suelo Sancho Miranda, que no es suelo calcáreo, ocurrió lo contrario. La ácida era menor que la básica. Hasta aquí habíamos llegado a lo esperado. ¿Qué pasó? Que luego después vimos cómo en el suelo Sancho Miranda, a pesar de ser la fosfatasa básica mayor que la ácida, la respuesta ante estos tratamientos se reflejó mayor en la fosfatasa ácida. Y es que, como se observa en la subfigura B, para el control tenemos un nivel de fosfatasa ácida y este nivel se incrementó cuando se aplicaron tratamientos como harina de sangre, alperujo, residuo sólido urbano y vermicompost. Esto mismo ocurrió en la subfigura C, es decir, para el suelo Rabanales, en la fosfatasa básica, que es la contraria a su pH, donde los tratamientos también de harina de sangre, alperujo y residuo sólido urbano aumentaron el nivel de fosfatasa básica respecto a la no aplicación de fósforo. Con esto, ¿qué podemos ver? Que en el momento en el que se aplicaron los fertilizantes y se realizó este muestreo, que fue a finalizar el ciclo de cultivo, pues la extracción de nutrientes y la transformación de esta forma de fósforo no disponible a formas sí disponibles para los cultivos estaban llevándose a cabo por los microorganismos, y estas actividades enzimáticas son la huella de que se estaba produciendo de esa manera. Con lo cual, como conclusiones de este estudio, de esta primera línea de investigación que hemos desarrollado, vemos que los fertilizantes de fósforo de base orgánica presentaron efectos similares a los fertilizantes tradicionales de fósforo químicos, pero que esta varió en función del suelo, ya sea calcáreo o no calcáreo, porque dependiendo de ello el fósforo tendrá una dinámica diferente. Y que los fertilizantes de fósforo de base orgánica, por lo tanto, constituyen una alternativa interesante a los fertilizantes químicos, ya que realizan una fertilización integral del cultivo, reflejado en el contenido de fósforo y en otros nutrientes que no he presentado aquí, pero que hemos llegado a comprobar, y que además promueven actividades de microorganismos, como se refleja con el incremento de esta actividad enzimática de la fosfatasa ácida y básica, respectivamente, para cada suelo. Muchas gracias, y cualquier pregunta estoy aquí para responder.